Porque te cuento que si tener un hijo es una decisión muy fuerte, cuando antes que tu mami te tuviera, tu mamá se preocupaba por dos cosas: si te iba a tener en parto natural o en cesárea. Porque cuidarse después de tener un bebé no es fácil. Para eso está con nosotros el doctor Laverne. Buenos días, bienvenido a la cocina de Ají. Doctor, yo creo que toda mujer y de repente las futuras madres que nos están viendo aquí piensan en ese momento de tener el bebé y cómo tenerlo precisamente por los cuidados posparto. Claro, sí, definitivamente que la mayoría de las mujeres piensan tener su bebé y tener un parto vaginal, parto natural, que se le llama. Pero definitivamente que no siempre es así, o sea, no siempre se puede. Nosotros como médicos, tenemos que estar seguros de que lo que vamos a tener es un bebé sano. Y no importa la vida en que el bebé nazca. Entonces, antes que nada, nosotros tenemos, pues, la prioridad es tratar de que la mujer vaya a tener su parto vía vaginal. Pero a medida que se acerca la hora del final del embarazo, pues hay ciertas cosas que pueden hacer que uno decida, ok, mira, el parto vaginal no se va a poder dar, o simplemente pues vamos a probar a ver si puedes dar tienes un parto vaginal y si no terminas en una cesárea. Por más que la mujer quiera, no se puede. Doctor, creo que la pregunta un poco que la gente quiere saber y que es por qué las mujeres más común, o sea, hoy es más frecuente que las mujeres tengan cesáreas en vez de partos naturales. Y si tú le preguntas a tu mamá tuvo 3 y 4 partos naturales. 15 chiquillos y todos fueron partos naturales. Porque tuviste uno, los demás van a ser más fáciles, usualmente. Ajá. Y ahora inclusive pues se piensa, es que, ay, no, es que mi ginecólogo lo que quiere es tener una hora fija y entonces me hace la cesárea y ya pim, pam, pum, y lo está esperando ahí. ¿Qué es mito y qué es realidad en cuanto a ese tema? Bien, es importante saber que el parto vaginal también tiene sus riesgos, ¿no? Y de pronto tú puedes saber cuándo empieza y no sabes cómo termina. Y puede ser que una urgencia, que una paciente que está en labor de parto, haya que hacer una cesárea de urgencia, y a veces es mucho más arriesgado. ¿Qué pasa? Una cesárea es una cirugía que hoy en día es muy segura. Hace muchos años era una complicación. Entrar a una paciente a cualquier tipo de cirugía era un riesgo, una cesárea era mucho riesgo, y el postoperatorio era de alto riesgo. No existían tal vez la cantidad de medicamentos, antibióticos que tenemos hoy en día, y el manejo del dolor también se hacía diferente. Entonces era muy, muy incómodo para una paciente tener una cirugía y estar ahí. Muchas veces, yo recuerdo, mi padre fue ginecólogo de los más viejos en este país, y me decía que ellos a veces una paciente que se operaba la pasaban ahí 4 o 5 días sin moverse. Sí, hoy día tengo entendido. Nosotros estamos levantando a la paciente a las horas para que empiece a movilizarse, y obviamente tenemos un manejo del dolor mucho más fácil con medicamentos adecuados. Podemos utilizar cuando se pone la anestesia epidural, se puede dejar el catéter y pasar medicamentos ahí. Hay unas bombitas, ¿no? Que exacto, le dan a las mujeres. Inclusive. Entonces el manejo postoperatorio es mucho más fácil, y la diferencia entre un postoperatorio de hoy en día con lo de antes es totalmente del cielo a la tierra. Entonces sí, los cuidados después de un parto puede ser que sean menores. Depende si la paciente hubo que hacerle la episiotomía, que hoy en día pues ya no es una rutina. ¿Qué es la episiotomía? Es un corte que se hace para que cuando ya al momento de que el bebé está coronando la cabeza, como se llama, nosotros hacemos un piquete. Pero primero se pone anestesia y se hace durante una contracción. Entonces normalmente no lo vas a sentir. Doctor, pero sí es pues, la incomodidad de esa herida, o si hay una laceración que hay que suturar. Yo en algún lugar leí que era como que cuando una mujer tiene un parto natural, pues, y que el niño sale por la cavidad vaginal, pues hay como todo un tema de reflejos y no sé qué que se desarrollan en el niño, que no se desarrollan, de repente se desarrollan más tardíamente cuando hay una cesárea. Eso realmente no está comprobado, ¿no? Okay. Nosotros sabemos que sí, en teoría el trabajo de parto y el pasaje por ese canal vaginal puede ayudar un poquito a activar eso que tú dices de los reflejos del bebé, pero también puede haber complicaciones. No hay nada más horrible que se trabe un bebé cuando ya la paciente está completa y está casi en la mitad del camino y no baje. Eso es un riesgo. Así es. Hoy en día, por ejemplo, anteriormente se usaban forceps muy frecuentemente, que son unas cucharas que se hacían para jalar el bebé. Hoy en día hay una cosa que es una ventosa. Yo, gracias a Dios, casi nunca he tenido que usar eso. Utilicé forceps durante mi tiempo de preparación, cuando fui a mi especialidad en Inglaterra se usaba mucho.
Pero a mí no me ponga a poner un forceps hoy en día. Hoy día porque no lo va a hacer. Un forceps bien puesto no pasa nada, pero Claro. cualquier cosita que esté mal puesto puedes lastimar al Puedes bebé. lastimar. Oye, y ojo, Entonces no- el no riesgo quiero- de una cesárea, mejor hacer una cesárea, aunque el bebé esté ahí, yo prefiero entrar de cirugía urgente, sacarlo, que Claro. tener ese trauma de pasar el bebé por el canal de parto. Bien, yo no quiero asustar a las televidentes que todavía no han tenido la experiencia. Agitar a luz no es fácil. Lo que pasa también es que yo soy muy floja. Doctor, para mí fue que, mi mamá todavía me dice que tú no vas a tener un hijo más, te conozco. Doctor, me gustaría saber, uno de los miedos, pues, los miedos que compartimos muchas mujeres, es que no quieren tener cesárea y no importa el dolor por el que pasen, prefieren un parto natural Sí. porque a nivel estético, obviamente, la cesárea te deja una cicatriz. Hace muchos años era una cicatriz amplia. Tengo entendido O que eso ha inclusive cambiado. vertical. Y podría usted también, por favor, compartir conmigo cuáles son los cuidados post cesárea, porque Ok. tengo entendido que después del hospital, cuando estás en casa, también debes tener ciertos cuidados. Sí, hoy en día nosotros, si tenemos que hacer una cesárea, hacemos una incisión, una herida bien baja, Ok. apenitas en el área del pubis, que obviamente va a quedar cubierta con el vestido de baño en un momento dado, que eso tal ¿Usted vez me lo que- podría decir aquí más más o menos dónde a va? este nivel, bien bajita. Ok, ¿Ok? ¿y el ancho o el largo Es de la cicatriz? el tamaño de la cabeza del bebé. Chiquito, Nosotros como lo así. hacemos lo más pequeño posible, obviamente eso estira la piel, pero Pedacito normalmente es una cicatriz que va a tener por lo menos unos 5 o 6 No centímetros. es tan malo. No. La cicatrización de cada paciente es diferente. Es diferente. Nosotros hacemos una sutura y generalmente ponemos una sutura intradérmica, que es una sutura que no se ve. Hoy en día estamos inclusive utilizando una... Unos hilos que entiendo que el cuerpo absorbe también. Sí, son absorbibles. Hoy en día ahorita ya he hecho un par de casos de pacientes que se le pone, es como prácticamente como si fuera casi un zipper. Oh, vea usted. No se cogen puntos en la superficie. Hay montones de cosas que ayudan a que la cicatrización sea buena, pero yo no puedo garantizar que la paciente no me haga Claro. queloide, una un cosa queloide, que es Eso un es parte del engrosamiento. organismo de la Y mujer. eso pues ya no lo podemos evitar. Pero sí, se trata de hacer lo más baja posible sobre el área púbica, que Ok. bueno, antes se cubría el vello púbico, hoy en día no hay. Para evitar riesgos de infecciones, por ejemplo, perdona, yo sí estoy intensa Sí. porque yo de la cesárea quiero saber, por ahí Ajá. viene el otro chiquillo. Para evitar riesgos de infecciones, ¿qué cuidado debe tener la mujer en casa? Mira, con lo la más cicatriz? importante es simplemente lavar la herida con agua y jabón, secarla, seguir aplicando hielo, porque normalmente uno pues, se le da una bolsita de hielo y seguir usando, porque eso ayuda a la parte de inflamación. Y el cuidado más importante es no levantar ningún peso que no sea el peso del bebé, Ok. especialmente por lo menos las primeras 2 semanas. Pero la paciente puede movilizarse, salir, no es que tiene que llegar a la casa y quedarse. ¿Qué hace ahí? Estática. No, Inclusive- ella puede inclusive no es salir. bueno, es positivo que la persona Claro, esté mientras andando. más se movilice mejor y va agarrando mucho más de nuevo la confianza para moverse con tranquilidad. Ahora, doctor, ¿qué consideraciones se toman para que una mujer tome la decisión o el doctor tome la decisión igual de hacer una cesárea o hacer un parto natural? Porque muchas mujeres pues son todas holísticas y son muy naturales y orgánicas y tal y dicen, no, me quiero hacer una cesárea. Mira. Pero de repente no cumplen con las condiciones para hacer eso. Bueno, hay cosas básicas. Si el bebé no está de cabeza, pues, eso es una cesárea. Ok. Si es un embarazo gemelar, hay quienes se dan el lujo de intentar un parto vaginal. Yo no me corro esos chances, yo prefiero hacer una cesárea. Yo quiero tener un bebé sano, o 2 bebés, o tres bebés. Hay algunas condiciones, por ejemplo, que ya por experiencia, si yo veo que la paciente llega al término, el embarazo generalmente son 40 semanas, de acuerdo desde el momento de la gestación, de la última menstruación hasta el momento de la fecha probable de parto. Entonces, si la paciente llega a las 38 semanas y ese bebé está por allá, no se ha encajado, ¿no? Ya yo sé que algo está pasando. Por mi experiencia de tantos años, yo le digo a la paciente, mira, yo no voy a intentarte un parto vaginal, a menos que ya entrara en labor y dilatara y el bebé al final se encajara. Pero normalmente, especialmente una primeriza que no ha encajado, llegando a las 38 semanas, que ya son 2 semanas antes de la fecha probable de parto que uno pone, y que ya el bebé está maduro, uno dice, ¿sabes qué? Posiblemente vas a terminar en cesárea. Si yo he detectado que hay un cordón umbilical ahí cerquita en el cuello, pues eso no es una indicación específica que tienes que hacer una cesárea. Pero si hay un cordón y el bebé no está encajado, y eso me quiere decir que el cordón no está permitiendo que el bebé se encaje. Claro. Si es una mujer que tiene una pelvis muy estrecha, que cuando uno la examina se da cuenta que los huesos, la parte interna, porque uno hace una palpación vía vaginal y puedes tener una idea de más o menos cómo está esa pelvis. O si el peso del bebé por ultrasonido me está diciendo que es un bebé
que va a pesar 4 kilos, una cosa así. O sea, estamos hablando de que son bebés muy grandes y tienes una paciente chiquitita. Pues obviamente eso va a ser una tú receta sabes que para al final vas a terminar. Y lo peor es que no hay nada más difícil que hacer una labor de parto, que la paciente esté 6, 7, 8, 10 horas en labor y al final decir, ¿sabes que no puedes ¿Sabes parir? que no? Al final no voy a vas a hacerte parir una nada. cesárea. Entonces, Por ejemplo, cuando una muchacha está en labor, que rompe fuente, llega al hospital y empieza, ¿cómo es el proceso de que si dilata o no dilata? ¿En cuánto tiempo más o menos es bueno que la persona diga, dilató en 1 hora, 2 horas? Ok. Es bueno. Lo mínimo, hay una cosa que nosotros nos enseñan cuando estamos en la especialidad, que se llama el partograma, que es una gráfica que dice horas por dilatación. Y eso para mí debe ser más o menos 1 centímetro por hora aproximadamente. Puede ser más rápido. Si va más lento, puede ser indicio de que algo está pasando. Si la paciente yo la examino, tiene 3 centímetros, después de 1 hora la vuelvo a examinar, siguen 3 centímetros, ya me tiene que llamar la atención que algo no está dilatando por alguna razón, Claro. siempre y cuando tenga buena actividad. Si después de 2 exámenes yo veo que no hay dilatación, yo no voy a seguir peleando. ¿Por qué? Porque puedo entrar en el riesgo de que el bebé me entre en un sufrimiento fetal. Claro. ¿Qué quiere decir? Que el bebé, la oxigenación empiece a fallar, que la placenta no sea suficiente y que el bebé, pues entonces empiece a tener desaceleraciones y la frecuencia cardíaca baja. Nosotros tenemos un monitor que vamos monitorizando durante todo ese tiempo las contracciones por un lado y la frecuencia cardíaca. Eso nos sirve a nosotros para guía. Ese monitor fetal para mí es básico para también tomar decisiones. Si antes de la paciente entra en labor, yo le hago un trazo que se hace normalmente después de las 34, 35 semanas, vamos haciendo semanalmente ese trazo, una vez la paciente va a control. Si ahí yo veo alguna cosa que me llame la atención, yo tengo que prender mi alarma. Aquí está pasando algo, vamos a chequear, vamos a estar seguros y si no, pues hacemos una cesárea. Claro, O sea, en todo caso, lo último, como usted lo ha mencionado, es poner en riesgo la vida de nuestro bebé. Por La supuesto. mamá es lo menos importante en ese momento. sí. Aparte de que hoy en día la cesárea es muy segura. O sea, Claro, realmente, es muy sencilla. si estamos hablando de riesgos, yo podría decir muchas veces que un parto a veces puede ser más peligroso que una Claro, cesárea. qué buena Claro, cesárea. hay cesáreas que se complican. Doctor, me interesa saber también, ahora que usted menciona eso, cuando el bebé de repente pasa de término, se conocen también los partos inducidos, Exacto. que son estos partos donde la oxitocina se le inyecta a la mujer para que crea lo que es Las contracciones. Exacto. necesarias y el bebé pueda nacer por parto natural. Claro. Ya entendemos que la cesárea necesita cierto reposo. Con el parto natural, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque hay muchas mujeres que de repente al día siguiente ya están haciendo ejercicio, ya se sienten activas y el resto de la Claro. familia está en alarma. La diferencia es que obviamente no hay una herida, pero adentro la matriz tiene que volver a contraerse, esa mujer va a tener cólicos, le llamaban entuertos, nuestras abuelas, que son las contracciones que se dan cuando la matriz está volviendo al lugar y empieza a expulsar los restos que quedan ahí de ¿Cuánto coágulos. tiempo más o menos es ese Eso, periodo? ese periodo de puerperio, o sea, normalmente hablamos de que las 6 semanas la matriz ya vuelve a su tamaño normal. 6 pero, semanas. Sí, pero ella va a seguir con un sangrado. Entonces, ¿cuál es el cuidado? Básicamente, si tiene una herida, cuidarse esa herida, evitar relaciones sexuales, eso es importante. ¿Por cuánto tiempo? 6 semanas. Normalmente uno dice 6 semanas, pero yo creo que eso es difícil que se cumpla. Porque ya el marido está ahí. Está el marido y que, aparte que ha bueno, pasado, ¿cuándo? muchos lo han tenido a raya durante todo el embarazo. Hay mujeres que durante el embarazo no quieren tener relaciones. quieren tener. Claro. Porque les da miedo. Y a veces hay maridos que Hay no realmente- quieren tener relaciones porque les da miedo. Claro. Pero hay realmente alguna preocupación No, al no momento existe. de tener No, relaciones se pueden sexuales. tener relaciones sexuales hasta el último día. Ya lo No sabe, hay problema. no El martirice al problema es, marido. pues obviamente que a veces no es la ganas posición, de la martirizar barriga, la al marido. incomodidad, pero no es porque haya contraindicación médica, a menos que pues, el médico lo diga. Claro. Pero si no, no. Entonces, esa parte, la diferencia del post, obviamente el postoperatorio es un poquito más de más cuidado que un posparto natural. Ok. Pero tampoco queda. Tampoco es el fin del en mundo, esa como lo diferencia. ponemos, ¿no? Ok. Yo tengo pacientes, la mayoría de mis pacientes, o sea, ellas cuando van a los 8 días para que yo le vea la herida y el corte de punto y todo, sí, algunas llegan muy como bien. si nada y otras que llegan, pero esa es el tipo de paciente, la tolerancia. Yo soy paciente que le he hecho una cirugía para una salping y cuando entran a la semana a cortarte el pulso parece que lo hubiera hecho, sabe qué tipo de cirugía, viene que no se puede ni mover. Pero eso Doctor, depende de cada mujer. Entonces usted sí recomienda después de un parto natural o cesárea, por ejemplo, actividades físicas básicas como caminar. darse una Empezar a caminadita. caminar, yo pienso que después de
de 2-3 semanas, el paciente puede empezar a caminar, Ok. evitar ejercicio. Una pregunta, ¿cuándo me puedo fajar? O sea, puedes Ay, fajar al doctor, día me siguiente. sacó la pregunta de la boca. Es que esa es la ¿Cuándo clásica, me puedo ¿cuándo me puedo fajar? fajar? Porque existe la Mito, idea de que claro. la faja va a ayudar. Pues sí, va a ayudar a... El chiquillo no ha algo. terminado de salir cuando nosotras ya estamos, ¿ves? No pasa nada, o sea, ¿qué puede ser? O sea, si tienes una herida y te pones una faja, te va a molestar. Le tengo otra pregunta también que estoy seguro que muchas mujeres en casa están preguntando. ¿Hasta cuándo es válido tener ese baby fat o estar gorda por el embarazo después de dar luz? Gracias. Esa es otra parte. Depende de la cantidad de libras o kilos que se haya ganado la mujer en el embarazo, pues así va a ser el post. Recuerda que no es tan fácil bajarlas. Hay mujeres que, a mí me ha tocado pacientes que se han subido 40, 50, 60 libras. O sea, Claro. y entonces eso Yo en es... embarazo entiendo que son 28 libras, algo así. Oiga, como máximo diría 30 libras. O sea, Ok. no quisiera yo, lo ideal sería que entre 20 y 25 como máximo. Eso también, pues nosotros vamos dando seguimiento al bebé, y si el bebé está creciendo, a mí no me importa Sí, mucho el es peso de la importante. madre. Claro. Pero ese tiempo de cuándo puedo empezar a hacer mi ejercicio, bueno, ya hablamos que el ejercicio normalmente después de un mes ya puedes empezar a hacer un ejercicio y ya digamos que a las 2 meses, 3 meses Puedo ya puedes hacer recuperar tu cualquier actividad tipo de... física normal, sí. claro. Dieta. Bueno, si estás dando pecho, tienes que tener, o sea, es importante que la producción de leche sea buena. ¿Qué se requiere para la producción de leche? Agua, hidratarse. Olvídense de eso, la Ay, abuela de la doctor, cremita. que la avena Entonces le y empiezan a la dar esas leche. cremas, esas avenas. En vez de bajar de peso después del parto o Pone después de la fuerte cesárea, la señora. cuando está dando pecho, que en teoría es algo que ocurre, no. Doctor, entonces es un mito que dar Las- pecho te las hace cebadas. bajar de peso. Dicen que dar Ay, yo tengo pecho unas te amigas seca. que dicen Sí. que cuando dan pecho están flaquísimas y comen como unos mismos Yo puercos. nunca engordé. Es cierto, o sea, el dar pecho ayuda a que se controle el peso más rápidamente. Claro. Pero siempre y cuando no No comas o sea, también. no como- comamos. O sea, si la mujer empieza a comer y empieza a llenarse, meterse esos platados de Doctor, avena arroz y con todas las poroto. cosas, y para mejorar la calidad de la mejorar leche, que eso no tiene nada que ver. Ok. Mitos incluidos en el posparto. Dice que cuando el niño está recién nacido no debes comer picante y no debes comer no sé qué, porque todo esto se le pasa al niño de cierto Ok, modo. hay algunos productos, algunas cosas que pueden dar molestias al bebé cuando toma su leche. Ay, cosita. Esa parte generalmente yo se la tiro al pediatra. Le digo, Ok, mire, vaya para allá. yo, después de que la mujer me dice, ¿qué puedo comer? Por mí lo que quieras. Pregúntale al pediatra porque ellos sí tienen algunas recomendaciones y cada uno de acuerdo a su Perfecto. escuela. Que Claro. hay algunas cosas que pueden darle gases al bebé, que de repente hay cosas como el repollo, los granos, etcétera. Pero yo personalmente no manejo esa parte porque pues, yo dejo de ver a ese bebé, yo lo entrego, Claro, claro. sano y Sigue salvo, viendo- aquí y está. sigue viendo a la Vaya mamá. para allá. A la que sigue viendo es a la mamá. Sí. Oiga, completísima la información en la mañana de hoy, doctor. Muchísimas gracias por estar A con la nosotros. orden. ¿Cómo lo podemos contactar? La gente que está en casa. Estamos en Instituto de Ginecología, Avenida Balboa. Nos pueden buscar en Facebook como Instituto de Ginecología. El 227-1284 es nuestro teléfono y nuestro WhatsApp 6567-4285. Así es, muchísimas gracias, doctor.